que yo sé y que voy a compartir con ustedes está en la palabra de Dios. Y una de las cosas es que dice la Biblia en Isaías 46, versículo 10, si quieren buscarlo, en su traducción. Yo voy a leerles una nueva traducción que a lo mejor ustedes no la tienen, pero que me gusta para el día de hoy. El Dios de la Biblia conoce el futuro. Y esto debe traer de alguna manera para nosotros como cristianos conocedores de ese Dios todopoderoso cierta paz. Isaías 46, 10. Las escrituras es contundente, es clara, es fehaciente y dice: solo yo puedo decirte el futuro antes que suceda. Fíjese, por eso me gusta esta versión de esta manera. Pero usted léalo en su versión. Dice: solo yo puedo decirte el futuro antes de que suceda. Y dice: todo lo que planeo se cumplirá. Todo. Porque hago lo que deseo. Mire usted, Dios es soberano, ¿verdad? Soberano. La importancia de nosotros orar, de seguir insistiendo en nuestro clamor hacia Dios para que Dios sane personas, pero siempre sin dejar reconocer que Dios es soberano para tomar la decisión que Él quiere. Él tiene la última palabra. Lo que yo sí sé y me enseña a mí la Biblia es que cada vez que yo clamo al Señor, mi clamor, aunque Él tome decisiones, puede muchas veces tocar el corazón de Dios y cambiar lo que Él ya ha decidido. Eso, hay ejemplos bíblicos, ¿verdad? Para ello. El Antiguo Testamento nos habla de un Dios que se arrepintió de haber creado al hombre aquí, ¿verdad? Pero gracias a Dios por personas que amaban a Dios, Dios cambió, por ejemplo, el tema del diluvio, ¿verdad? Él nos dio una promesa de que nunca más iba a hacerle, a tomar esa clase de decisiones drásticas, ¿verdad? Entonces, aquí vemos a un Dios soberano y Él dice: todo lo planeo, todo lo que yo planeo se va a cumplir y que yo hago lo que deseo. Y entonces, hablando con estos amigos pastores y hermanos, volví a recordar una prédica que tuve hace como 3 o 4 años en Chequina. Es tan importante que usted y yo como hijos de Dios podamos discernir los tiempos. Pareciera que sí, pero en realidad estamos discerniendo los tiempos que estamos viviendo. Y la razón de esa pregunta es porque varios pastores me preguntaban: pastor, ¿y qué cree que va a pasar en este año 2022? Muchos de nosotros anhelamos que el Señor venga. Yo soy uno de los que deseo y le digo al Señor: Señor, ven pronto, yo quiero estar ya contigo, yo quisiera estar con el Señor. Yo sé que hay hermanos que no quieren todavía, ¿no? Porque no han comprado su casita o porque, yo qué sé, están amañados acá y tal, pero yo sí quiero irme, yo quiero estar con el Señor. Yo no sé usted, pero yo digo: wow, Señor, lo único que me preocupa son mis hijos, Sammy, pero Señor, nos queremos ir todos para estar en tu presencia. Ya, yo anhelo que venga ese día del arrebatamiento, amados. Yo no sé usted, pero yo anhelo, yo deseo que venga pronto, ¿no? Un evangelista me dijo: pastor, no sea cruel. Y yo: ¿por qué cruel? Me dice: porque todavía hay mucha gente por evangelizar. Entonces, bueno, pero la palabra dice que este evangelio sería predicado a todas las naciones y después vendría el fin. O sea que el Señor es justo, ¿verdad? Para aquellos que todavía no han escuchado la palabra del Señor. Así que, bueno, entonces me preguntaban: pastor, ¿y qué este año 2022, qué? 2022, ¿este año traerá guerra o habrá paz? Y claro, cuando usted se concentra mucho en las noticias, pues se da cuenta que la situación está muy delicada. Muchos ejercicios militares, ejércitos poderosos, Estados Unidos, Israel, Irán, Rusia, China, todos haciendo ejercicios militares. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero hace 2 días o 3 días los aviones de guerra de Gran Bretaña escoltando aviones rusos que se estaban acercando aquí a la frontera, al área del Reino Unido, aquí arriba por Escocia. Terrible, ¿verdad? Y entonces parece que vienen alianzas
ese famoso, no sé si ustedes lo vieron, ¿verdad? Ahora el deporte se está dirigiendo a la China porque están en los Juegos Olímpicos de Invierno. Es el primer país del mundo que logra hacer en corto tiempo dos juegos, los Juegos Olímpicos hace años atrás y ahora los Juegos de Invierno. Pero eso no es solamente deporte, decía yo esta mañana, es algo político también, es parte de las profecías que se tienen que cumplir en estos últimos tiempos, ¿verdad? China lo que está demostrando ahí es su poderío de decir, mira, aquí estamos, yo quiero ser primera potencia mundial. Y fuera de eso, ustedes vieron que esta semana estuvo el señor Putin de Rusia visitando a los chinos, ¿verdad? Y queriendo disfrutar también de los Juegos. Y todo eso es político, amados, es queriendo sacar las uñas, mostrándose. Ahí está Gog y Magog, en primera plana, ¿ya? Y entonces, cuando usted entiende todas estas cosas, usted dice, wow, Señor, las cosas están sensibles. Y entonces algunos pastores me preguntaban, bueno, ¿habrá paz este año o habrá guerra? Y la verdad es que no se sabe, ¿verdad? Pero la situación está bien difícil. Algunos me han dicho, bueno, pastor, yo he escuchado prédicas donde se dice que este va a ser el año de la prosperidad. Todos los años casi dicen lo mismo algunos, que es el año de la prosperidad. Pero fíjese que estamos teniendo luchas, ¿verdad que sí? Estamos teniendo momentos difíciles, entonces puede haber, sí, triunfos, victorias, pero también van a venir pruebas, amados, y tenemos que prepararnos para ello. Lo que yo sí sé y le decía a los pastores es que yo no puedo predecir el mañana, pero lo que yo sí sé es que va a ser un año interesante para el cristiano. ¿Ya? En medio de tantas cosas, buenas y malas, este es un año interesante. En el mundo de las profecías, en las profecías bíblicas es un año supremamente interesante. Yo no sé si Rusia va a invadir a Ucrania, lo más probable, pero un tema bien difícil, pero aunque no queramos, no entendamos, no nos metamos mucho en las noticias, va a influenciar económicamente en nosotros. ¿Usted se imagina si Rusia le corta el gas al Reino Unido? ¿Usted sabe por qué Alemania se unió más a Rusia que a los países occidentales en esta disputa ahora mismo? Ahí está todo como encajándose, como de acuerdo a lo que dice la Biblia con el antiguo imperio romano. Ahí está. Y entonces es una situación que trae mucha incertidumbre. Pero a la vez, amados, con todo esto, lo que yo quiero decirles es que la Biblia nos ordena, es una orden de parte de Dios, que prestemos mucha atención y busquemos comprender lo que está sucediendo hoy en día. Es importante, amados, pero con cautela, con prudencia. No es posible que un cristiano se fije más en las noticias del día, en la situación que está pasando hoy en el mundo, y no nos fijemos en la palabra de Dios. No. El cristiano serio, maduro, se fija en la palabra de Dios, sabe lo que está pasando hoy en día y se da cuenta de lo que en los tiempos que vivimos. Una persona entendida, no al revés. Hay cristianos que le ponen más cuidado aquí a lo que está pasando en la tierra que a lo que Dios ha diseñado en los cielos. Y entonces es una de las... Por eso hay tantos pastores cristianos peleando con el tema de la vacuna, que si sí, que si no. Hay tanto antivacuna en el mundo cristiano evangélico que yo me aterro. Yo he recibido textos de pastores diciéndole a otros pastores que se han vacunado, arrepiéntase porque usted no tiene fe. O arrepiéntase porque usted se va a ir al infierno porque se vacunó. ¡Qué barbaridad, amado! Y son pastores. Yo digo, ¿estos dónde fueron? ¿Qué seminario recibieron estos? ¿Qué instrucción teológica recibieron estos? Es terrible. Y saber tristemente que hay iglesias que han desaparecido en América Latina. En Nicaragua y en México han desaparecido iglesias. Otras quedaron en el 50%. En otras se fueron, todo el liderazgo se fue. Desde el pastor, la pastora, sus hijos, todos se fueron. En Colombia, en Bolivia, es donde más pastores han muerto en Sudamérica. Es terrible. Y todavía hay gente que se para en los púlpitos a predicar vacuna y no a predicar palabra de Dios. No entiendo. Terrible. Es increíble, amados. Y entonces, claro, por eso vienen las preocupaciones, vienen las preguntas.
Y la Biblia, amados, nos ordena que prestemos mucha atención a los tiempos que estamos viviendo. Es importante. Vamos a Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Hace unos 3, 4 años, probablemente en Shekinah, hablé de los hijos de Isaacar. Y siempre he tenido, esa prédica me tocó, yo creo que a mí, de una manera especial, que no la olvido. A mí se me olvidan muchas cosas de las que digo, pero esta es increíble. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Los hijos de Isaacar fueron elogiados por encima de sus hermanos como hombres que entendieron los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Los hijos de Isaacar. Para poder entender quiénes eran ellos, bueno, Isaacar fue el 9º hijo de Jacob y el 5º de Lea. Los que han leído el Antiguo Testamento saben la historia de Jacob y de Lea, ¿verdad? Y entonces a Isaacar se le nombró patriarca de una de las 12 tribus. Y cuando nos referimos a los hijos de Isaacar, estamos hablando entonces de la tribu o de la descendencia de Isaacar. Y dice el texto en Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales. De ahí se seleccionó a 200 hombres. Y dice que no eran cualquier clase de hombres, pero no eran guerreros como los otros. Llegaban miles a guerrear, a añadirse a David. Estos eran especiales. Dice principales. ¿Por qué eran principales? Porque aunque no eran guerreros, eran entendidos en los tiempos. Usted se da cuenta, todo gobierno, todo presidente, todo primer ministro debe tener consejeros. En su familia tiene que haber consejeros. En la iglesia tiene que haber consejeros. Donde no hay consejeros, hay gravísimos problemas. Y mire estos hombres, 200, tenían 2 características. A, entendidos en los tiempos. Usted y yo debemos ser entendidos en los tiempos. B, sabían lo que Israel debía hacer. Wow. Yo conozco mucha gente que es entendida, sabe lo que están pasando, pero usted les dice, ¿tiene alguna alternativa? ¿Sabe la solución? No. Hay personas que saben muchas cosas, pero y le dicen a usted, mire, papá, qué bien. ¿Y qué solución podríamos tener? Pues no sé. Estos hombres eran entendidos y sabían lo que tenían que hacer. Mire la importancia de esos 2. Y entonces, como consecuencia que eran personas sabias y que tenían soluciones, creaban alternativas, entonces esas 2 cosas hacía lo que dice al final del versículo. Dice que los dichos de ellos, las cosas que ellos decían, eran seguidas por ¿quién? Eran consejeros, eran personas a las cuales el pueblo le gustaba escuchar y seguían sus consejos. Tristemente uno ve hoy en día liderazgo, hablando de la crisis familiar y crisis ministerial y crisis política, líderes que tristemente no saben dar consejos, pero se ponen de consejeros. Es triste, amados. Por eso la debacle, la crisis que hay en los presidentes hoy en día, en los gobiernos. Y si nos metiéramos en las familias, la crisis que hay, la clase de hijos que se están levantando hoy en día es triste. Ahí les mandé yo a usted unos vídeos aquí en Londres, aquí en Streatham, 2 niños dándose cuchillo. Triste. Y uno cree que son hijos de ingleses, que hay muchos latinos así, niños jovencitos de latinos levantándose en mal.
Joshua apareció, un adolescente que una semana, nosotros conocimos la mamá Jennifer, una niña cuando comenzó a ir a la iglesia nuestra. Ahora tiene 2 hijos. Se les perdió una semana. Hay padres, el otro día le decía, ¿usted sabe que hay bandas de jóvenes, los baby gang que llaman? Sí. No se enteran. ¿Usted conoce los hijos de su hijo? ¿Los amigos de su hijo? Pastor, él trae uno aquí. Sí, son buenos, son muchos. Son loquitos, pero los conoce, ¿sabe quiénes son? ¿Quién es el papá y la mamá? Triste. Hoy en día es triste. Hay gravísimos problemas hoy, amados. La inseguridad es tremenda. Es terrible. Bueno, estos hombres, amados, entonces eran entendidos y sabían. Yo le pido eso mucho al Señor, amados. Digo, Señor, más allá, yo quiero ser una persona entendida. Que tú derrames, porque amado, no es fácil, no es difícil más bien no tener sabiduría. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, lo promete, que si tú te acercas a Dios y le pides sabiduría al Señor, ¿qué dice la Biblia? ¿Que Él se la va a negar? No, se la va a dar. Es más, ¿qué dice la Biblia? En abundancia. Entonces, cuando usted comience a ser sabio, o si ya es sabio, sea humilde, porque eso no viene de usted. Eso viene de arriba. Wow, hermano, usted qué inteligente y tal. Se la pedí al Señor. No saque pecho y diga, es que yo, no hay necesidades de tanta soberbia. Todo viene de Dios. Pero yo sí le pido al Señor, Señor, y yo quiero soluciones. Yo quiero saber cuando se presenten los problemas, cómo arreglarlos, no cómo empeorarlos. Yo no sé usted, pero eso le pido yo al Señor. Dentro de la sabiduría, Él nos deja saber cómo es el asunto, pero también nos da alternativas, cómo solucionarlo. Y eso es importante. Y estos hombres tenían, por eso mucha gente les seguía. Sus hermanos los escuchaban y decían, son sabios. Y por eso el Señor les llama ahí principales, porque eran buenos consejeros. Hoy en día, amados, Dios mío, Dios nos guarde. Dios nos guarde. Como padres, pidámosle sabiduría al Señor para saber cómo aconsejar a nuestros hijos, cómo instruirles en justicia, amados. Necesitamos esa sabiduría de Dios. Y en la iglesia igual, hermano. Hay crisis, hay mucha crisis. Hay gente que no le gusta prepararse, hay gente que no le gusta estudiar. Hay gente que no le gusta ayunar, hay gente que no le gusta orar. Creen que orar es decir 5 minutos por ahí cualquier palabrería y nada más. No, amados. Si no hay esa conexión con Dios, que es toda sabiduría, hermano, olvídese. El seminario no te da eso. Las tantas prédicas que escuchamos por ahí todos los días no nos da eso. Es la relación íntima con el Señor Jesucristo. Es el tiempo que yo dispongo con Él, amados. Es la única. No hay otra. Y entonces, mire, amados, esto sucedió con los hijos de Isaacar en un tiempo en que el rey Saúl había muerto. Y entonces, ¿qué estaban haciendo las tribus? Bueno, ya nuestro rey ha muerto. Ahí está David. Vamos a David. Y por eso se le acercaron a David. Y por eso David gobernó 40 años Israel. Decía esta mañana que en realidad reinó 7 años en Judá, que es el sur de Israel. Y luego 33 años con el resto de Israel, las tribus del norte. 40 años. Y David necesitaba esa clase de consejeros. La iglesia necesita esa clase de consejeros. El pastor necesita esa clase de consejeros. El papá de una familia necesita esa clase de consejeros. Sabios. Gente que sepa aconsejar y que tenga soluciones. A veces veo yo como pastor, amados,
en la vida de algunos consejos que me piden, de las situaciones de algunos hermanos, y digo, wow, Señor, este es un chicharrón muy grande. Ayúdame a decir lo que tengo que decir que venga de ti. Y a pesar de los años de vida cristiana, de los estudios que he hecho, de los talleres que he hecho de consejería familiar, de mis estudios teológicos, todavía le digo al Señor, Señor, ilumíname. ¿Qué le digo a este hermano, a esta hermana que me está contando semejante problema? ¿Cómo solucionarlo? ¿Cómo ayudarle? Siempre estoy orando. Y si no recibo algo, amado, que yo sepa que es algo claro, contundente de parte de Dios, no le doy el consejo en ese momento. Siempre, y no me salgo por la tangente, siempre le digo, ¿sabe qué? Voy a ayunar por ti. Que ser prudentes. Hay gente que dice cualquier cantidad de cosas por salirse por mostrarse, y se cometen tantos errores, amados. A veces los pastores decimos que nosotros somos los últimos como pastores en recoger los platos que otros dejan por ahí caer. Gente que se quiere meter al pastorado y no tienen el llamado, no tienen ni el mínimo. Lo hacen por pura motivación, por puro ego. O gente que tiene el llamado y no se prepara. Creen que eso es así nomás. Y no se preparan, no estudian. Es increíble, amados. Personas que para poder tener un pastorado tienen que dividir una iglesia. Es increíble, amados. Para tener un ministerio tienen que dividir otro ministerio. Es increíble. Para llevarse en un grupo tienen que hablar más del pastor, de su líder, del que recibió. Yo no entiendo eso, amados. Y sin embargo la gente lo sigue. Es terrible. Y entonces yo le digo al Señor, Señor, yo quiero ser como los hijos de Isaacar. Ahora, si vamos a Eclesiastés capítulo 3, amados, el rey Salomón escribe algo bien interesante, hablando de los tiempos, de conocer los tiempos, de discernirlos. Dice, hay un tiempo señalado para todo, mire usted, y hay un tiempo para cada evento debajo del cielo, ¿sí ve? Y que los hombres y mujeres sabios deben poder comprender y discernir con precisión los tiempos. Mire lo que dice Eclesiastés 3, versículos 16 y 17. Eclesiastés 3, 16 y 17. Dice, he visto algo más en esta vida. Mire lo que dice el escritor. Qué sabiduría que hay aquí, amados. Dice, maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Pensé entonces, al justo y al malvado los juzgará Dios, pues hay un tiempo para toda obra y un lugar para toda acción. Qué tremenda esa palabra. Y esa palabra se está cumpliendo en estos tiempos, amados. Mire usted, maldad donde se dictan las sentencias y maldad donde se imparte la justicia. Wow, eso lo estamos viendo. Eso lo estamos viendo hoy en día de una manera clara, contundente. La justicia de los hombres contra la justicia de Dios. Las decisiones de los hombres contra las decisiones de Dios. ¿Cuántos cristianos no son llevados a la cárcel porque dicen, por ejemplo, que están en contra del aborto? ¿Cuántos pastores ya no han sido llevados a los juzgados, a las cortes, porque han dicho, Dios creó a hombre, hombre y a la mujer, mujer? Las leyes de los hombres se están imponiendo sobre las leyes de Dios. Es increíble. Son apenas dos pequeños ejemplos. Lucas, en el capítulo 12, versículo 56, habla de la forma como Jesús criticó duramente a sus seguidores por estar, mire, a sus seguidores. ¿Por qué? Porque estaban concentrados
en predecir el clima en esa época sin evaluar cuidadosamente los eventos y las tendencias actuales para comprender lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Mire usted, ¿qué les dice Jesús? Hipócritas, sabéis analizar el aspecto de la tierra, les dice, y el cielo, pero ¿por qué no analizás este tiempo presente? Es que ellos aprendieron a través de sus maestros a mirar el tiempo a través de mirando el firmamento. Entonces ellos fácilmente, y entonces yo dije esta mañana que me acordé de mi padre, que mi padre era así. De las pocas cosas que yo me acuerdo de mi padre cuando yo era niño, era que a él le preguntaban, él se llamó también Pedro Pablo. Don Pedro Pablo, ¿qué horas tiene? Él nunca usaba reloj. Entonces él tenía sombrerito, era un paisa ahí con su carriel y todo. Y él le quitaba el sombrerito y miraba y decía, 1:00 de la tarde. Y usted iba a mirar y era 1:00 de la tarde. Él aprendió, ¿no? En esa época los viejos eran, no, miraban así y ya. Bueno, estos judíos eran lo mismo, de tanto mirar, de tanto observar, de tanto estar pendiente y de escuchar el consejo, aprendieron. Y el Señor les está criticando eso aquí. Les dice, wow, ¿ah? Sabés analizar el aspecto de la tierra y el cielo, pero ¿por qué no analizas este tiempo presente? ¿Por qué no analizan lo que estamos viviendo? Mire, yo estoy frente a ustedes, yo soy el Mesías. Eran sabios ellos, se creían muy sabios porque podían predecir el clima. Ellos sabían cuándo iba a llover, cuándo iba a hacer calor. Estos vientos vienen de tal parte, mañana va a haber un calor inmenso. Y claro, la gente se deslumbraba con ellos. Y todo lo hacían en base a las señales del firmamento que estaban observando y que lo hacían de una manera rutinaria. Pero sabe, amados, el Señor les dice, eso lo aprendieron, ¿por qué? Porque estuvieron observando atentamente las enseñanzas de sus maestros y estuvieron mirando allá. Porque fueron solícitos para intentar comprender cómo se podía dar el tiempo exacto sin cometer ningún error. ¿Ya? Y fíjese que el observar atentamente, el aprender solícitamente, hace maduro el discernimiento. Eso es lo que el Señor les está diciendo. ¿Para qué? Como dice ahí Efesios también en la palabra, para no ser llevados a la deriva por todo viento de doctrina. Pero esta gente, aunque hacían esto en forma natural, no tenían la sabiduría para discernir el cumplimiento del tiempo. Ellos sabían que tenían al maestro, al rabino, pero no discernían de que la Biblia había dicho que iba a llegar a salvarlos y que entre ellos iba a estar el Mesías. Mire usted. Y así encontramos muchos cristianos concentrados en el tema de la vacuna. Dele, pero no concentrados en la solución de la Biblia. Más en los acontecimientos de ahora que en la palabra de Dios. Y entonces eso ha generado en muchos cristianos angustia, ansiedad, preocupaciones, depresiones, problemas mentales. La cantidad de pastores sufriendo problemas mentales. En mi entorno, estoy hablando en mi entorno. Es increíble, amados. Y cuando no son ellos, es algún miembro de su casa. Y cuando no son los miembros de su casa, dentro de las congregaciones. Y decía esta mañana, hay padres que no saben que sus hijos tienen problemas de esta forma. Y no fueron lo suficientemente sabios para ayudar a que su casa estuviera intacta y se dejaron inyectar por el enemigo dardos de fuego
en la salud mental. Pero están preocupados en la vacuna, están concentrados en la vacuna. No se debe meter eso ahí porque está el 666, pero ha penetrado otras cosas, enfermedades más fuertes que eso. Todavía están peleando con otros si ese es el 666 o no lo es. Es triste, amados. Y muchos de esos cristianos están llevando a sus hijos al psiquiatra. Muchos de ellos los están llevando al psicólogo. Y mi pregunta es, ¿cuántos de ellos los están llevando al altar de Dios? Al Todopoderoso, al que todo lo sabe. Ahí está. ¿Por qué? Porque están más mirando aquí que allá. Están poniéndole más cuidado aquí que a la palabra, hermano. Y da tristeza. Da tristeza porque aquí está la solución, hermano. Y da tristeza. Y entonces, la solución está aquí y no está allá. Por eso venían las preguntas de estos pastores amigos, que a lo mejor me están escuchando ahora, me están viendo, y de algunos hermanos. Bueno, pastor, ¿y entonces cuándo se van a acabar las cepas? Después de Omicron, ¿qué sigue? ¿Sigue otra? Probablemente. Probablemente. Y bueno, la crisis económica, y si estalla la guerra y entra Rusia, Ucrania, entonces el tema del gas acá, el problema económico en Europa y en el Reino Unido. Y uno me llamó y me dijo, ¿se da cuenta, pastor? Si estalla esto de Rusia con Ucrania, olvídese. Mire usted, ya nos va a llegar el bill de la electricidad bien alto. Y es verdad, ¿se vieron las noticias ustedes, no? Que la electricidad va a subir horriblemente, pero horriblemente dicen. Lo que vamos a tener que pagar en los servicios públicos. Porque hay una crisis económica, amados. Y así. Otro amigo en Israel. Pastor, definitivamente este Irán se va a querer salir con las suyas y como usted sabe, nosotros los israelitas vamos a tener que atacar primero para destruir esas bombas nucleares que tiene Irán. Y resulta que uno encuentra ejercicios militares por todas partes ahora. Mire usted los aviones británicos que estuvieron escortando aviones rusos de guerra, ahí más arriba de Escocia, creo que lo dije, y también los ejercicios militares de la China, cerca a Taiwán, con Rusia. ¿Ah? Y ahora Israel con Estados Unidos y también creo que los Emiratos Árabes Unidos haciendo ejercicios militares, parece que todo está. Putin igual moviendo sus tanques. En Colombia estuvieron los aviones rusos, se pasaron a Colombia. ¿A Venezuela? Claro, claro. Sí, sí, por eso digo que se pasaron a Colombia. Porque y entonces hay tensión, amados. Hay tensión, ¿verdad? Y resulta, amados, que entonces si vamos a la Biblia, si nos preocupamos y nos concentramos todo en lo que está pasando alrededor con el tema de la pandemia y con todas las noticias, pues obviamente van a venir preocupaciones. Pero usted y yo tenemos una gran ventaja, amados, lo que dice la palabra. ¿Qué nos dice nuestro Padre Celestial? Y aquí es donde yo quiero compartirle 3 cosas que usted y yo no debemos hacer en estos tiempos de crisis, en estos últimos tiempos. 3 cosas que no debemos hacer. La primera, ¿estamos? Proverbios 3, 5, 6. Confía en el Señor con todo tu corazón. No te apoyes en tu propia prudencia. Escúcheme bien, no. La primera cosa que usted y yo no debemos hacer es no apoyarnos en nuestra propia prudencia. Usted y yo debemos atender hoy más que nunca, continuamente, a la providencia de Dios. ¿Para qué? Para depender de Él. Usted y yo no podemos depender del gobierno acá, de nuestro trabajo. Escúcheme bien. No, de nuestra situación económica. Usted y yo tenemos que depender de Dios. Estemos acá en Colombia, en Ecuador, en un país
súper rico, donde quiera que estemos, usted y yo tenemos que depender es de Dios. Es lo que está diciendo aquí. Confía en el Señor con todo tu corazón. O sea, que hemos fiarnos es de Dios de corazón. No, y este es el otro problema que tenemos algunos cristianos. Muchas opiniones propias. Y eso es lo que está diciendo ahí. No se apoye en tu propia prudencia. Escúcheme bien, amados. Dentro del discernimiento para madurar es mejor el concepto de Dios que mi concepto. Eso es lo que está diciendo acá. Aunque parezca que el asunto es cosa fácil de opinar y que yo me plante en mis opiniones, consulte primero con Dios. Es más importante las opiniones de Dios que las opiniones suyas. Por eso hay muchos pastores que se paran en los púlpitos a dar sus propias opiniones y no las opiniones de Dios en la Biblia. Y ese es un gran problema, amado. Entonces, ahí está diciendo que en todos nuestros caminos hemos de reconocerle. Dice en todos, no dice en algunos, en todos. Y para poder reconocer a Dios en todos nuestros caminos, lo que Él está demandando es una comunión con Él. Usted quiere tener más comunión con su mejor amigo, el de acá, su amiga, su amigo, téngala primero con él. Reconózcalo, dice, en todo momento. ¿Y sabe por qué, amados? Porque fíjese en el capítulo 11, versículo 5 de Proverbios. Porque Él hará derechas nuestras veredas. Mire usted, amados. Y es una promesa que se repite. ¿Qué está diciendo ahí la palabra? Que usted y yo nos equivocamos muchas veces. Por más inteligente que usted sea, nos equivocamos. Somos humanos, fallamos. A veces nos equivocamos aún sin mala fe. Dice que nos equivocamos. Y el Señor promete que al hacerlo, al confiar en el Señor con todo nuestro corazón y al separar nuestras opiniones y permitirle las opiniones de Él, dice que Él hará derecha nuestras veredas. Y esta promesa se repite en el 11:15. Dice, la justicia endereza el camino de los íntegros. Qué lindo. Ese versículo es precioso, es poderoso. La justicia endereza el camino de los íntegros. Y si va más adelante en el capítulo 15, versículo 21, dice, al necio le divierte su falta de juicio. Ese sí es potente también. Dice, pero el entendido, ¿qué hace el entendido? Endereza sus propios pasos. Y si dice que endereza es porque estaban torcidos. El entendido busca enderezar las cosas para acercarlas a Dios. O sea que fallamos, a veces nos torcemos, a veces cometemos errores, pero cuando somos entendidos y permitimos que el Señor actúe en nosotros, entonces esos errores, esas malas opiniones, esos pecados, entonces comienzan a desaparecer y lo que estaba torcido comienza a tomar una dirección, a enderezarse. Qué tremendo, amados. ¿Por qué el Señor nos dice en ese primer punto? Confía en Él. Y dice de todo tu corazón. Hágalo bien. Hágalo con pasión, ferviente, creyéndole al Señor. Y no te apoyes en tu propia prudencia. Así que es el camino más seguro, más fácil para obtener un buen resultado. Confiar en Él de todo corazón más que en nuestras propias opiniones. 2. Mateo 6:34. ¿Qué dice Mateo 6:34? No os preocupéis por el día de mañana. Wow. No os preocupéis por el día de mañana. En otras palabras, amados, si hemos seguido a Dios, si hemos decidido realmente seguirle y ponemos toda nuestra confianza en Él, entonces lo que pasa es que sigue una secuencia natural que debemos desechar toda ansiedad acerca de las cosas necesarias para la vida. ¿Por qué preocuparse por el día de mañana? Eso es lo que está diciendo el Señor ahí.
Y ¿sabe qué? Voy a ser un poco más fuerte, más directo. El Señor está prohibiendo la ansiedad en ti. ¿Usted por qué la acaricia? No os preocupéis por el día de mañana. ¿Usted por qué se deja perturbar el gozo que el Señor ha puesto en ti? Con la ansiedad. ¿Por qué permite que emocionalmente seas inyectado con una vacuna que te trae depresión, angustia? Estoy hablando de la vacuna, estoy hablando de la vacuna espiritual esta, que es invisible, este dardo de fuego. Voy a tener que cambiar el término porque el pastor dijo que no nos dejamos vacunar. No os preocupéis por el día de mañana. El Señor está diciendo, no. Nada de ansiedad, no se dejen perturbar. Cuidado con el gozo que he puesto en ti. Y la paz de espíritu. ¿Por qué? ¿Por qué están así? Yo te he dado mi paz os doy. Mi paz os dejo, no como el mundo la da. ¿Por qué la van a cambiar por algo mundano como la ansiedad, la preocupación, la angustia? Cuidado, no se deje inyectar mentalmente. Los problemas mentales hoy en día están generando muchos problemas hoy en familias cristianas. Y eso es lo que el Señor está diciendo ahí. No os preocupéis por el día de mañana. Y a veces, amados, yo creo que cuando una persona tiene mucha ansiedad, creo que en el fondo le hace falta fe. Voy a repetir esa. Cuando una persona se deja dominar por la ansiedad, es porque quizás en su creencia, en el fondo, donde está la base, carece de fe. Y es muy importante que usted examine su corazón delante de Dios. Porque Dios ha prometido, es una promesa que está en la Biblia y Él lo ha prometido, que proveer a sus hijos de todo lo necesario. ¿Por qué nos preocupamos por el día de la mañana? Por el día de mañana. ¿Por qué? ¿Por qué más bien no seguimos lo que dice la Biblia y la declaramos la Biblia? Por ejemplo, David, ¿qué dijo David? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Eso es poderoso, amado. David, con todos los problemas que tuvo como rey, como padre de familia, como un hombre que iba a ocupar el lugar del rey en el futuro, tuvo gravísimos problemas. Sin embargo, él sacaba tiempo para Dios y él proclamaba y él decía: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pasando por crisis tremendas, y él proclamaba esa palabra de fe. Cuando usted y yo pasamos por pruebas, ¿cómo nos ponemos? ¿Qué tanta madurez tenemos para decir, wow, me llegó esta prueba, pues ahora voy a ayunar más, voy a orar más, voy a dedicarle más tiempo al Señor, a estar cerca? Pero hoy en día, como nos venden un evangelio barato, ese evangelio estilo McDonald's, entonces tengo un problema y en vez de estar en la iglesia, me voy de la iglesia. En vez de ayunar, como más, por ansiedad. Entonces como más frijoles. Y después tengo sueños y creo que esos sueños son de Dios, por pura ansiedad. ¿Ah? Es bárbaro. ¿Ah? En vez de orar, hablo más con el amigo, con la amiga. Tómese una agüita, un tecito para que le acabe esa ansiedad. En vez de hablar más con Dios, hablo más con la gente alrededor. Vea que hay este remedio para la ansiedad, tómeselo caliente 3 veces por la mañana y 1 por la noche y dele. Y es bueno, claro que son buenos, lo tomamos. Yo ahora estoy tomando unas cosas que para adelgazar, pero todavía ahí vamos. ¿Ya? Entonces me hacen tomar ginger con limón y no sé qué más cosas por la mañana y por la noche. Yo, eso me pasa por acá. A ver si produce. Pero mi confianza está puesta en el Señor, amados, ¿cierto? Entonces, es eso, amados.
Y estamos viviendo tiempos para vivir con entendimiento. El Señor dijo eso, amados, que Él nos iba a proveer. Y David lo cogió y dijo, ciertamente el Señor es mi pastor, nada me faltará. No os afanéis por el día de mañana, no afanéis por el porvenir, dice. No estemos ansiosos por el futuro, es lo que quiere decir el Señor. Mire, así como Santiago, ¿se acuerda que Santiago dice que no nos jactemos del día de mañana? Porque hay gente soberbia, orgullosa, que creen que lo tienen todo y entonces se sienten muy seguros y se jactan del día de mañana. De la misma manera, el Señor nos está diciendo que no debemos estar ansiosos por el día de mañana. Fíjese usted, ya sea que el día sea dulce o sea amargo, que nos depare problemas o nos depare paz, está puesto en las manos de Dios. ¿Tienes tú el futuro en las manos del Señor? ¿El mañana tienes tú en las manos del Señor? Es importante depender de la presencia de Dios en tu vida, hoy más que nunca, amados. Hay que tomarla, hay que aceptarla y hay que descansar en Él. Termino con la número 3, Isaías 41:10. No temas porque yo estoy contigo, mire. No te angusties porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré, te ayudaré, te sostendré con mi diestra victoriosa. Wow, aquí, amado, es tremendo esta palabra, porque se repite y se repite. Yo estoy contigo, yo soy tu Dios, yo te doy vigor. Ahí está. Nótese en las 3 veces, amados, que en poca distancia en esta palabra de la Biblia se repite, no temas, en el versículo 13 y 14. Wow, no temas. ¿Y por qué tememos entonces? ¿Por qué estamos temiendo por lo que va a pasar en el día de mañana? Wow. Entonces, ¿sabe qué veo yo acá, amado? Que este texto va contra la intención de Dios, el que su pueblo sea un pueblo miedoso. Él no quiere que su pueblo sea un pueblo miedoso. Es más, la Biblia dice que yo soy amor. Él dice que es amor y que el amor echa fuera ¿qué? El temor. Uno de los daños más bárbaros que ha hecho el pecado en el jardín del Edén, uno de los pecados más bárbaros dentro de todo ese paquete imperfecto que nosotros tenemos, es el temor, el miedo. Por el miedo no hacemos muchas cosas. Nos da temor aceptar retos, mucho temor. Conozco gente preparadísima para tomar ciertos cargos y no lo aceptan por miedo. Es que yo no sé si soy capaz, pero usted estudió, usted se preparó, hágale, arranque. Sienten temor, el miedo. Y aquí el Señor dice que el amor de Él echa fuera el temor. Entonces, ¿no nos estamos apropiando de esa palabra? ¿Por qué tengo tanto miedo al día de mañana? ¿Por qué? Es lo que está diciendo el Señor. Entonces, los hijos de Isaacar, amados, no eran entendidos solamente en los tiempos porque sabían el tiempo que estaban viviendo, sino porque sabían lo que tenían que hacer. Y vuelve otra vez la pregunta a la iglesia del Señor. ¿Está usted seguro de los tiempos que estamos viviendo? ¿Es usted consciente que como parte de la iglesia del Señor, usted con la iglesia del Señor, todos estamos cumpliendo una profecía de los últimos tiempos? El Señor diseñó nuestras vidas para este tiempo, para cumplir lo que Él decidió hacer en estos tiempos. Si tú eres consciente, viene la segunda pregunta. ¿Depende enteramente de Dios? ¿No se apoya usted en su propia prudencia? Eso tiene que ser claro. Y la tercera es, ¿qué tanto miedo? ¿Qué tanto miedo tengo yo? ¿Qué tanta preocupación afecta mi sistema emocional? ¿Qué tanto la ansiedad ha penetrado a mi vida?
¿Por qué me preocupo tanto por cosas que yo sé que el Señor tiene control de ellas? Yo le invito a que se ponga de pie, amado, y vamos a orar. Usted y yo como iglesia tenemos que ser como los hijos de Isaacar, entender los tiempos y saber qué hacer en este tiempo. Padre, gracias. Mi alma te alaba, Señor. Mi alma te bendice, oh Dios eterno. Digno, Señor. Tu palabra es digna de ser honrada, Señor. Tu palabra es poderosa, Señor. Espíritu de Dios, al partir de este lugar, Señor, te pido que tú hagas un milagro, Señor. Que tú traigas, Señor, algo especial, Señor, para reivindicar esta palabra predicada, Señor. Señor, tu palabra dice que somos como iglesia la luz en este mundo lleno de oscuridad, Señor. Oh Dios, precisamente en un tiempo donde hay tantas muertes, tanto dolor, Señor, tanta enfermedad, tanta necesidad, Señor, tú nos has separado a nosotros y nos has escogido, Señor, para estos tiempos, Señor, como iglesia de Cristo, para hacer luz, para hacer luz. Cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha escogido para alumbrar, para hacer luz, para ser de bendición. Señor, reconocemos que hay mucha oscuridad moral allá afuera, Señor, y hay tanto pecado, Señor. Y que tú nos has escogido, Señor, para contrarrestar, Señor, la maldad, Señor, que estamos viendo, Señor, a nuestro alrededor, Señor. Los hijos de Isaacar sabían lo que tenían que hacer, Señor. Ayúdanos a ser sabios como ellos, Señor, entendidos, y también a saber lo que tenemos que hacer en este tiempo, Señor. Primero, ser luz. A eso nos llamó, Señor, a predicar el evangelio, a alumbrar la ciudad, a bendecir al vecindario, Señor, a bendecir a los que no te conocen, a hablarles de ti, Señor, a cumplir la gran comisión. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, a cumplir esta tarea especial, Padre de la gloria, en estos tiempos tan difíciles, Señor. Oh Santo, perdónanos, Señor, la pasividad, y ayúdanos, Señor. Queremos compartir tu luz, Señor, la luz de Cristo, Señor. Ayúdanos a entender, Señor, que vivimos tiempos donde los corazones están dispuestos, Señor, para decirles que solo Cristo sana, que solo Cristo salva, que solo Cristo perdona, Señor. Sí, Padre. Espíritu de Dios, bendice la iglesia, Señor. Bendícenos, Padre de la gloria, te necesitamos. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Antes de irnos, amados, hagamos un pequeño ejercicio en la oración. Dígale: Señor, perdóname si he dejado penetrar a mi mente, a mi corazón, a mi ser, esos dardos de fuego del enemigo, esos dardos de Satanás que han hecho mella, Señor, en mí, a través de la ansiedad, a través de la depresión. Oh Dios, he abierto puertas, me he dejado inyectar, oh Dios, por la preocupación.
por la angustia, sabiendo que tú estás en control absolutamente de todo de mi vida, Señor, y que tú me ofreces tu ayuda, Señor. Y yo por descuido, Señor, quizás por fijarme tanto aquí abajo y no poner mi mirada arriba, Señor, he permitido que esos dardos penetren en mi ser. Dígale: Señor, no los quiero. No los quiero. Si eso que me ha afectado, Señor, me produce poco apetito o mucho apetito, si casi no duermo, si casi no me puedo concentrar, Señor, Dios mío, yo eso no lo quiero. Dile al Señor: yo no lo quiero, Señor. Te pido perdón, Señor, porque no tomé, oh Dios, tu palabra, Señor. No te honré al creerte, Señor. O quizás ignoraba, Señor. Ignoraba, Señor, que en tu palabra dice que tú querías, Señor, que yo no tuviera ninguno de estos síntomas negativos que este mundo trae, Señor. Al decir tu palabra, Señor, que debo confiar enteramente en ti, Señor. Oh Dios de la gloria, al confiar en ti, Señor, se va toda preocupación, Señor, toda ansiedad, toda angustia, Señor. Y yo quiero, Señor, yo quiero confiar en ti, Señor. Gracias. Dígale: gracias, Señor. Espíritu Santo, gracias. Señor, muévase con libertad ahora, Padre. Espíritu de Dios, yo te pido, Señor, que mis hermanos sientan el fuego de tu presencia, Señor, tu paz. Sientan, Señor, que tú estás ahí, Señor, porque ciertamente tú te mueves con libertad en este recinto, Señor. Haz desaparecer dolores de cabeza, Señor. Haz desaparecer sinusitis, dolores de espalda. Oh Dios de la gloria, ahora en el nombre de Jesús. Oh, como prueba, Señor, de que tu presencia es una realidad, ahora, Señor, trae sanidad. Aviva el fuego, Señor. Rechazamos toda depresión, toda ansiedad. Rechazamos toda preocupación, toda angustia. Ahora se va en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. La sangre de Cristo tiene poder. Aleluya. Aleluya. Aceptamos esos 3 no en nuestras vidas. Esos 3 no en nuestras vidas. Los aceptamos, Señor. Y si hay temor, Señor, oh Dios de la gloria, abrimos, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, para que sea ese amor ágape, Señor, llegando a esos lugares que han quedado oscuros, Señor, por el temor que ha penetrado, Señor. Ese dardo del temor ahora en el nombre de Jesús lo rechazamos, lo sacamos de nosotros, porque el amor de Dios, el amor de Jesús, el amor echa fuera el temor, Señor. Ubícate, Señor, en esos lugares y alumbra, Señor. No más a ese temor que nos incomoda, a ese temor que nos enferma. Oh Dios, nuestra confianza está en ti, Señor, y queremos proclamar lo que dice tu palabra. No preocuparnos por el día de mañana. Tú tienes el control. Tú tienes el control. Decisiones que hay que tomar, Señor. Señor, tú sabes lo que queremos hacer, pero queremos que lleve tu firma. Queremos depender de ti, Señor. Lo que tú decidas, Señor, en estas circunstancias, lo que tú decidas, Señor, en esta decisión a tomar, Señor, al dirigirnos, sabemos que nos va a ir bien, Señor. Y queremos depender de ti, Señor. ¿Por qué preocuparme por el día de mañana? Llénanos, Señor. Llénanos, oh Dios, de ese amor, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que guarda nuestro corazón. Llénanos, Señor. Esa paz que el mundo no puede dar.
El mundo no puede dar, Señor. El doctorado no puede dar, Señor. El deporte no puede dar, Señor. El trabajo no puede dar. La posición no puede dar. La economía, no, nada, Señor. Los ahorros no pueden dar, Señor. Esa paz viene de ti, Señor. Esa paz, Señor. Aleluya, Señor, la recibimos. La recibimos, Señor. Tu presencia trae paz y trae sanidad, Señor. Aleluya. Gracias. Levanta nuestro espíritu. Renueva nuestras fuerzas, Señor. Trae fortaleza mental, Señor. Aleluya. Aleluya. Si hay alguien con dolor de cabeza, tome la diestra y póngasela ahí. Yo estoy sintiendo algo especial, por eso quiero compartirlo con ustedes. Porque yo estoy sintiendo algo especial que el Señor está haciendo sobre mi cuerpo ahora. Padre, gracias. 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 Gracias por tu paz. Gracias por tu salud. Gracias por tu protección. Gracias por tu cuidado, Señor. A tu nombre gloria, Señor. A tu nombre gloria. Alabado sea tu nombre, Jesús. Digno de ser alabado, Señor. Aleluya. Démosle un aplauso al Señor, amados, al Rey de Reyes.